Juan capítulo 3, desde el versículo 16 hasta el 21. El título de la prédica es: Jesús fue enviado para que el mundo sea salvo por él. Leamos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras sean reprendidas por él. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Es que cuando nosotros estuvimos hablando durante todo este tiempo de Apocalipsis capítulo 1, 2 y 3, viendo a Jesús en su gloria. Entonces, digamos que voy a dar varios ejemplos de lo que me pasa. Ayer me entregaron una máquina y entonces después que vino y la trajo el Señor, la instaló, me la entregó funcionando, dijo: hasta aquí llega mi responsabilidad. De aquí en adelante, usted se hace responsable de todo. Yo quedé como con esa responsabilidad, ¿no? Creo que eso me hizo caer en cuenta de algo, que nosotros tenemos una responsabilidad hasta entregar la palabra, hasta predicar el evangelio, hasta llevar el bautismo inclusive, hasta rendir el culto. Pero hasta ahí llega lo que nosotros podemos hacer. Lo que yo como pastor puedo hacer tiene límite. Yo puedo dedicar toda mi vida, dejar todo lo que tengo y hacer todo lo que pueda. Si yo no tuviera amor, de nada sirve. Pero si la persona a quien yo le predico y le puedo llevar el amor, pero él no recibe, yo ya no puedo hacer nada. Ninguno de ustedes puede hacer más por el que no quiere aceptar, el que no quiere recibir. Está en nuestras manos nuestra responsabilidad de nuestra salvación. Jesús fue enviado para que el mundo sea salvo por él. Es decir, él vino, hizo todo lo que tenía que hacer, murió en la cruz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho eso, murió. Y hasta ahí. Luego vino la resurrección, la ascensión, y que van a venir por segunda vez. Por eso predicamos, para yo ser libre de mi responsabilidad, prediqué durante un año el evangelio del reino de los cielos, durante más tiempo. También prediqué que seamos santos. Durante mucho tiempo he predicado el evangelio. ¿Por qué creer en Jesús? En YouTube tengo más de 300 videos. En Facebook, las reflexiones de la mañana, llevo más de 2 años haciendo, desde que comenzó la pandemia, haciendo esto, más todos los cultos, los estudios. Es como que yo entendiendo, bueno, hasta aquí llegó mi responsabilidad en cuanto a que soy deudor, y yo encuentro que en el evangelio es el poder de Dios para salvación. También me pasó algo que quiero comentarles. Ayer me llamó un muchacho a quien nosotros le vendimos la fábrica. Esto lo estoy diciendo para que entiendan la predicación. Me llamó un muchacho al que nosotros vendimos la fábrica. Me llamó un cliente. Fue un cliente que nosotros tuvimos cuando teníamos la fábrica. Entonces me llamó y me dijo: Don Danilo, hágame un favor, es que el congelador se me dañó y entonces estoy llamando a la persona que usted le vendió, pero es que no me contesta. Hágame el favor y lo llame. Yo lo llamé. Le digo: oiga, pues yo ya vendí, ¿sí? Ya mi responsabilidad está hasta ahí. Entonces yo le llamé y le dije: mire, hay este cliente que yo le vendí, que usted está trabajando, se le dañó el congelador, por favor vaya, que lo están esperando y si no van a dejar de comprarle. Uy, no, qué pena con usted, no sé qué, ya me pongo en esas. Le dije a mi esposa: uy, qué bueno haber pasado y haber salido de todo eso, ¿no? Y un día esto llegara a decir: no, que vaya, que se le dañó, y nosotros, me acordaba todo ese pasado de angustia y de problemas, y dice: ay, Señor, gracias por haberme sacado de allí. Eso me hizo caer en cuenta esta mañana cuando estaba orando, que así me pasó. Así estábamos cantando, por mucho tiempo busqué una razón de vivir, y en medio de 1000 preguntas tu amor me respondió. Nosotros, nuestra vida antes de Cristo fue una cosa. Vivimos en este mundo haciendo por naturaleza lo que eran por naturaleza los deseos de la carne.
pero éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que tuvo misericordia de nosotros con su gran amor con que nos amó, envió a Jesucristo. Lo envió quiere decir, dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Para que haya un antes y después. Porque usted estaba muerto, pero usted quiere tener vida. Cuando nosotros recibimos el Evangelio, nosotros decimos lo que fue nuestra vida antes. Y a veces a mí me aterra no haber, ¿qué tal estar en este mundo y no haber conocido a Jesús? Y siempre que recuerdo todo lo que el Señor hizo por mí, de pronto esta semana escuché una canción de he decidido seguir a Cristo, y esas palabras, esas canciones reviven nuevamente ese tiempo tan hermoso que viví desde la primera vez que encontré al Señor, y que mi vida cambió. Mi vida tuvo un antes y un después de Jesucristo. Yo no entendía la palabra que quiere ser salvo, yo no entendía, solamente a la iglesia, y recuerdo que mucho tiempo la gente decía que de tal manera amó Dios al mundo, que de tal manera, y es un versículo que dentro del mundo cristiano, dentro de la familia cristiana, se predica mucho, que es que de tal manera amó Dios al mundo que da su Hijo unigénito para que todos seamos salvos. Pero dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa es la realidad de lo que Juan entendió, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, lo dio a conocer, lo reveló, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El objetivo de Dios es muy grande, darnos a su Hijo para que tengamos vida. Pero la vida no viene sin antes haber recibido la salvación. Por eso dice, y sigue diciendo, ¿no? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es decir, salvo es una palabra que va antes de recibir la vida. Nosotros estábamos muertos. Lo que pasa es que nosotros en este mundo no nos enseñan, no nos educan, no nos guían para saber que nosotros, hacernos caer en cuenta, oiga, yo estaba muerto, estoy muerto, estás muerto, yo estoy muerto, no, yo estoy vivo. No nos educan eso. ¿Quién enseña que estábamos muertos? ¿Quién educa para decir que necesitamos de Jesús? Que la manera tal en que Dios nos amó es que nos dio a Jesús para que nosotros, obedeciéndole a Él, creyendo en su nombre, primero podamos ser salvos para llegar a alcanzar a tener vida eterna. Entonces es completo. Nosotros solamente nos enseñaron a repetir mucho eso, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Hasta allí prediqué mucho, y yo, queriendo librarme de mi responsabilidad, salía a muchas partes a predicar el evangelio de la salvación. Hasta nos pensábamos que solamente predicando que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Pero seguía diciendo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es completo. Entonces nosotros salíamos a la calle y predicamos lo poco que yo sabía. En mi crecimiento yo decía, bueno, pero ¿cómo hago para predicar salvación? Entonces tomamos cursos de sembradores de iglesia, ¿qué más? Evangelismo explosivo. Leíamos libros para poder tratar de educarnos, para poder llevar un evangelio que verdaderamente hiciera que la gente creyera en su corazón y pudiera salir por su boca. Pero nosotros no lo sabíamos. Sin embargo, hoy en día la iglesia no está predicando el evangelio de la salvación. Entonces me pregunto, mira, primera de Pedro, ¿qué dice? Mira lo que dice Primera de Pedro, y lo estoy diciendo porque después de haber predicado los mensajes a las iglesias, pues yo quedo como bueno, ¿qué íbamos a predicar siguiendo? Pero el pastor Chun nos enseñó mucho en los últimos seminarios que entendamos la salvación debe comenzar por nosotros. Si nosotros no estamos seguros de nuestra salvación, ¿cómo predicaremos? Entonces yo me pregunto, y estoy hablando con los hermanos creyentes, con los que se supone que somos salvos. Pregunto, ¿tú eres salvo? ¿Cuándo fuiste salvo? ¿Y en este momento eres salvo? Y por último, ¿serás salvo? Es que salvo no es un estado eterno que recibió que porque ya me bauticé, soy salvo. Sí, pero
¿Cómo es que yo puedo permanecer salvo? Para llegar a ser salvo y para poder llegar a tener vida eterna. Estamos en un proceso de dejar las tinieblas y venir a la luz, y entre más pasa el tiempo, entre más avanza el día, pues las tinieblas van pasando y la luz va llegando. Pero yo tengo que acercarme a la luz, yo tengo que acercarme por medio de la oración a la palabra, yo tengo que enseñarme a acercarme a Jesús. Si no me acerco a Jesús, no puedo. Pero en Primera de Pedro, capítulo 4, dice así. Versículo 15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Es que nosotros tenemos una forma de buscar a Dios, y es en nuestros momentos de dificultad. Entonces nosotros nos metemos en nuestros problemas y luego buscamos a Dios para que nos salve, para que nos sane, para que nos dé cosas. Pero es que nosotros estamos buscando, como el caso de la hermana que tiene fe, es, después de haber recibido la salvación, el cuidado de Él que ha tenido para nosotros. Porque cuando uno habla con las personas cristianas y uno no escucha que sale de su boca el evangelio de la salvación, pues es preocupante. Preocupante porque uno dice, ¿será salvo? ¿Es salvo? ¿Será salvo? Entonces dijo, hay muchas personas que padecen persecución por lo que está pasando. Si por lo que está pasando, ay Señor, sálvame, pues digamos que está sufriendo lo que ha hecho mal. Pero si se está pidiendo en su oración porque está siendo perseguido por causa del evangelio, quisiera decirle que esta persona puede estar segura que es salva, que usted está predicando un evangelio que salva al mundo, que es contrario a lo que dice este mundo, y por eso tiene problemas. Tiene problemas en este mundo porque usted está llevando a la otra persona lo que usted le cambió la vida. Vuelvo y digo, un día nosotros en la cruz vimos la luz, un día entendimos la sangre de Jesús derramada, un día encontramos la justificación por la fe. Ahorita lo leemos, pero cuando llega este día, cuando tenemos persecución por causa del evangelio, Pedro está diciendo esto mismo, porque es tiempo, 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Es que nosotros estamos, cuando vamos a predicar el evangelio, estamos haciendo el bien. A veces pienso en lo que está haciendo el bien si lleva comida o si hace buenas obras. Es bueno hacerlo, no estoy diciendo que no lo haga, pero eso no salva. ¿Qué es lo que lleva? El evangelio, porque en el evangelio se encuentra el poder de Dios para salvación a todos los que creen. Pero no pueden salvar si no escucha el evangelio. Jesús mismo lo dijo. Efesios capítulo 1, comenzando, dice, Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, el antes y el después es que después de haber oído el evangelio, nosotros tenemos garantía del amor de Dios por el Espíritu Santo, que es lo que Dios prometió a los que hemos recibido su gracia. Es decir, hay un antes y después de escuchar el evangelio y recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo confirma la fe que nosotros tenemos, por el cual nosotros podemos decir que no podemos engañar a Dios. ¿Cómo digo? No lo digo así. Nosotros estamos confirmando con el Espíritu Santo que nosotros tenemos una fe verdadera. Cuando el Espíritu Santo llega a nosotros, Él está sencillamente confirmando que Dios me dio la fe, por el cual lo que está en mi corazón, que es el evangelio, me da garantía con el Espíritu Santo, me lo garantiza, que es el Espíritu Santo de la promesa, para que el amor que está en mí sea un amor verdadero, un amor que me conmueve, un amor que uno puede cantar. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir, y en medio de 1000 preguntas tu amor me respondió. Cuando me respondió su amor es porque yo entré por una puerta. Dice Juan capítulo 10, que lo estábamos viendo también, Juan capítulo 10, versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto te digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron,
todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Es que hay que encontrar la puerta a la salvación, porque si el justo con dificultad se salva, ¿cómo no será el impío? Entonces yo entiendo, hay personas que inclusive llegan a dudar de su salvación. Esta no es una prédica para que usted dude de su salvación, sino para que usted confirme la salvación. De aquí en adelante vamos a hacer muchas prédicas acerca de la salvación. ¿Por qué? Porque quizás, recuerdo que hace mucho tiempo en una iglesia, cuando hacíamos que todo el mundo cerrara los ojos, levante las manos el que cree que perdió la salvación. Y todo el mundo con los ojos cerrados, muchos levantaban la mano. Muchos. De la iglesia cristiana, no estoy hablando que fuimos una iglesia católica. Muchas veces en las otras iglesias ni siquiera saben qué es la salvación, no entienden qué es la salvación, no saben que Jesús vino a este mundo fue para que el mundo sea salvo por Él, que el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea que la salvación tiene que ver con la candace de la condenación. Un día cuando usted escucha el Evangelio, usted entiende que, yo no sabía que yo, si no hubiera creído en Jesús, me hubiera condenado, me hubiera ido para el infierno. Un día comienza a entender el amor de Dios tan grande cuando usted es justificado por su sangre. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Solamente quiero, por medio de esta prédica, que nosotros comencemos como a conectar, después de haber hablado de Apocalipsis, que es los mensajes a las 7 iglesias, podamos volver nuevamente a hacer unas prédicas más sencillas para que podamos entender la común salvación. ¿Qué es la salvación? ¿Por qué la salvación? ¿Qué sacamos hablando a la iglesia? Durante el tiempo, digamos que yo estaba pensando, si el Señor viene, soy libre, ya prediqué el Evangelio del Reino, soy libre, ya prediqué la sangre, soy libre, ya prediqué el Evangelio, soy libre, ya prediqué Apocalipsis capítulo 1, soy libre, ya entregué también los mensajes a las 7 iglesias. En cuanto a mi responsabilidad, soy libre. Pero quiero volver nuevamente como si fuéramos a comenzar. Bueno, comencemos entonces para la salvación, a los que de pronto no han oído, o los que la escucharon se olvidaron, o los que no entendieron y hasta se cansaron. Otra vez hablar de Apocalipsis, otra vez hablar de lo mismo. Sí, era mi responsabilidad, para muchos cansón, para otros una bendición. Pero tengo mi responsabilidad de terminar un oficio que el Señor me puso a predicar los mensajes a las 7 iglesias, que no son mis mensajes, son mensajes del Señor a la iglesia. Entonces en Romanos capítulo 8, en 5, uno tiene que entender cuándo fue que comenzó mi salvación. ¿Cuándo comenzó mi salvación? Mi salvación. ¿Cuándo comencé a creer en Él? ¿Cuándo fui salvo? Romanos capítulo 7. 5:7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por un bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Ok, entonces tenemos que comenzar a recordar de qué nos salvó. Si nosotros estamos pensando, soy salvo, ¿de qué? Y ni siquiera sabe de qué es salvo. No sabe cuándo fue salvo. No sabe si aún es salvo. No sabe si será salvo. ¿Por qué? Porque Mateo capítulo 24, versículo 13. 24 dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Así que no es que yo quiera, como que se cayó la señal y mucha gente se desconectó. No sé, aquí, no, ya comenzó, ya hay una persona más que está conectada. Pero dice que será salvo. Voy a esperar un poco a que los que estaban rindiendo culto conmigo puedan reconectarse nuevamente. Creo que la señal aquí se cayó y se desconectó. Entonces, si ya estamos aquí nuevamente, sí. Creo que, no sé, voy a repetir un poquito. Voy a repetir un poco porque se alcanzó a salir la señal. Dice: soy salvo, fui salvo y seré salvo.
Jesús dijo, el que no entra por mí, el que no entra por mí, listo, ya estamos ahí conectados nuevamente. Ok. Creo que voy a tratar de recordar para que triunfemos en el culto y en la palabra que estoy hablando, aunque yo sé que queda grabada, cuando fui salvo, que soy salvo y que seré salvo. Así que, ¿cuándo fui salvo? Cuando fui justificado por su sangre. Es decir, que la muerte de Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque había dicho en Juan capítulo 3, le dijo a Nicodemo, le había dicho, (3:14) y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. No se pierda quiere decir que sea salvo, mientras que llega la vida eterna. Jesús le dijo esto a Nicodemo, era un principal de los fariseos, una persona que conocía la palabra. Fíjate que entre los fariseos había una cantidad de personas que eran de una familia, que eran los escribas, que inclusive otros de otras familias ni siquiera tienen derecho a predicar la palabra porque a ellos no les he dado. Los intérpretes de la ley tienen su oficio, los ancianos tienen su oficio, Nicodemo tiene su oficio, todos tienen su oficio, los sacerdotes, los levitas, y uno no se quería poner en el oficio de otro. Nosotros, como vimos que en Jesús habita toda la plenitud de la deidad y que Él hizo las obras y también predicó, y no lo por sí mismo, sino porque Él es el Hijo de Dios, nos otorgó a nosotros por el Espíritu Santo y repartió a cada uno dones en particular para que cada uno pueda hacer esa misión de llevar la palabra. El Evangelio que trae la promesa de ser salvos, permanecer salvos y llegar a encontrar la salvación para entrar en la vida eterna. Es necesario. Jesús dijo, es necesario que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué hizo nuestro Señor cuando estaba derramando la sangre? Cuando lo vimos colgado en una cruz. Está entregándonos su vida y está venciendo el pasado nuestro. Yo les estaba diciendo, cuando yo tenía la fábrica, ese pasado que yo tenía que era tan... ¿sí? Lo mismo. Cuando yo recibo la sangre, ya fui justificado. Uno mira hacia atrás cuando fui justificado. O sea, en el momento en que yo entendí la sangre, ese momento fui justificado, quiere decir, fui salvo. ¿Qué es lo que pasa con algunas personas? Que no pueden permanecer en esa salvación, sino que se alejan de la salvación, descuidan la salvación y pierden su salvación en el momento. Así que cuando yo les pregunto, ¿usted es salvo? Entonces mira hacia atrás y ya no sabe de dónde viene, dónde está, ni para dónde va. Y eso es porque verdaderamente no entiende el Evangelio. El Evangelio es el Evangelio que Dios nos dio, porque en el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces estábamos leyendo Mateo 24:13, que el que persevere hasta el fin será salvo, es decir, el que crea hasta el fin, que permanezca su fe hasta el fin, porque hay muchos que abortan su vida de fe, porque el diablo, el príncipe de este mundo, los acusa por todo lo que han hecho. Es como si me llamara a mí el cliente, que me era mi cliente y me dice, Danilo, que el congelador. No, yo ya no tengo nada que ver con ese congelador, lo siento, espera, hable con fulano. Si a mí me llama el diablo, si en mi conciencia me dice, Danilo, usted hizo esto, no, eso no tiene nada que ver conmigo. Hable con Jesús, Jesús derramó la sangre por mí. ¿Entienden cuándo fui salvo? Fui salvo y soy salvo por lo que creo que soy ahora. Por eso digo que por mucho tiempo yo busqué una razón de vivir y en medio de 1000 preguntas, el amor, su amor me respondió. Ahora dice que ahora ya no veo, ya veo la luz. Ahora veo la luz y ya no tengo temor y tu reino ha llegado a mi vida y ahora vivo para ti. Y luego canta uno de su amor. Pero es que son las cosas que uno no puede imitar. Hay gente que es experta en imitar la vida de fe de otros, el amor que Dios le dio. Pueden aparentar que aman a Dios, pueden aparentar, pero ¿sabe por qué a Dios nadie lo puede convencer de su apariencia? Porque Dios le dio el Espíritu Santo a los que reciben la gracia. Solamente a los que son justificados por su sangre viene el Espíritu Santo de la promesa y sella y garantiza que de tal manera amó Dios, me amó a mí, que me dio a su Hijo Jesucristo, para que el amor con que amó a su Hijo, ahora su amor esté en mí.
y yo pueda amar a Dios con el amor con que Jesús me amó. Perdón, que yo pueda amar a Dios el Padre con el amor con que Jesús amó al Padre y lo obedezca hasta la. Por eso uno tiene que vencer muchas cosas en este mundo. Y también por eso dice que si el justo con dificultad se salva, pues ¿dónde quedará el impío? Porque si el juicio comienza por casa, ¿qué quiere decir que el juicio comienza por casa? Porque nosotros mismos, los que decimos que somos creyentes, por allí comenzará el juicio. Entonces un día le preguntarán que si eres salvo. Yo prefiero preguntarle ahora, ¿eres salvo? Sí, soy salvo. ¿Cuándo eres salvo? Porque Marcos capítulo 16. Una vez Jesús resucitó, se apareció ante ellos y les dijo, versículo 14 de Marcos 16. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Es que muchas personas, es que el Señor está diciendo que Él mismo le reprocha la incredulidad. ¿Qué cosa más tenaz de nosotros es esa incredulidad? Oiga, pero usted no cree, ¿por qué dejó de creer? Porque no hay que el que persevera hasta el fin será salvo. Y si justo con dificultad se salva, yo entiendo que si los que son impíos no son salvos, es difícil, y nosotros que estamos en el camino y en el proceso de la santificación tenemos tanta dificultad. Imagínate si nosotros dejamos de predicar y comenzamos a predicar para consentir los oídos de los que quieren oír cosas lindas de este mundo. Pero tú le preguntas a una persona, ¿eres salvo? Sí, ¿por qué? Porque creo en Jesús. Yo también creo en Jesús. El diablo cree en Jesús. En la iglesia católica cree en Jesús. En la iglesia los adventistas creen en Jesús. ¿Acaso se creen por creer en Jesús? Eso es lo que vamos a tener que comenzar a ver de aquí en adelante en todas las prédicas. Porque Santiago capítulo 2 versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios salían porque creían quién era Jesús. Es que la salvación es un estado que hay que conservar hasta el fin. Cuando una vez el Señor, por su misericordia, Dios el Padre, me da a su Hijo, de tal manera me ama o muestra su amor para conmigo, que me da a su Hijo para que yo creyendo en Él llegue a tener vida. Lo primero que tengo que entender es que yo he querido es en su nombre. En su nombre. Porque dice, así lo está diciendo. Es primario. ¿Cierto? Juan, capítulo 3. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Es decir, la primera manifestación de Jesús no venía a condenar, sino venía a salvar. Por eso parece como muy débil. Y parece que la gente pudiera burlarse de Él y burlarse del Evangelio. Y pueden hasta reírse de Él. Tanto que hasta lo ofetearon, murió crucificado tratando de avergonzarlo. Porque la primera manifestación no vino para condenar, sino que vino para salvar. Porque que luego dice, porque no envió Dios. Es que lo envió. Una cosa es que lo dio y otra cosa es que lo envió. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, en su nombre, en Él cree, ¿sí?, llega a tener vida eterna. Porque no envió. Ahorita que está diciendo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo. Envió Dios a su Hijo, quiere decir que tiene el mismo corazón que el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Porque si de alguna manera ustedes o nosotros podemos entender la manera tal en que Dios nos ama, es viendo lo que Dios nos dio. Fue a Jesucristo muriendo en una cruz, derramando su sangre, pidiendo perdón por nosotros, para que justificados con su sangre, por Él seamos salvos de la ira. O sea que va a venir un día de la ira que está diciendo Malaquías, que antes que venga el día grande, entonces Dios envía a Jesucristo, a su Hijo, para poder ver quién puede salvar. Dentro de todos, ¿a quién puedo salvar? ¿Quién escucha mi voz? ¿Quién entra por la puerta? ¿Quién cree en mi nombre?
Porque es que la palabra de Dios está respaldada por el nombre que trae el Hijo. Jesús fue puesto por nombre, fue dado por nombre Jesús. Mateo capítulo 1. Versículo 21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Llamarás a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque con ese nombre es que puede salvar. Porque no hay otro nombre dado a los hombres. Yo no encuentro que fulano me da la salvación, que yo le doy la salvación, que Pablo da la salvación, que el pastor tal da la salvación. No, yo puedo predicar. Mi responsabilidad está en entregar lo que yo entiendo que hay poder de Dios para salvación al que cree. Y no me avergüenzo del Evangelio, porque en el Evangelio encuentro el poder de la salvación. Y en Efesios está diciendo, es que nosotros, habiendo oído el Evangelio de esta salvación, hasta fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, predicamos por el Espíritu Santo, como cuando Jesús llegó a este mundo, fue bautizado, el Espíritu Santo vino sobre él y comenzó a dar testimonio de lo que Dios quería que hiciera. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, lo dio a conocer, lo reveló, para que todo aquel que crea, cuando el Hijo del Hombre sea levantado como la serpiente en el desierto, pues lleguemos a tener vida. Pero no podemos ser salvos si no creemos en su nombre. Así que hoy solamente podemos terminar diciendo, si no cree en su nombre, no es salvo. Pero la gran diferencia de creer en su nombre es bautizarse en su nombre, como lo está diciendo. Íbamos a leer Marcos capítulo 16. Volvamos nuevamente. Marcos capítulo 16. Dice, y les dijo, después de haberle reprochado la incredulidad, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, no a todos mis hijos, sino a la criatura, a los que estábamos como ovejas, animalitos, perdidos, ¿sí? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es decir, está entre creer y no creer. No es creer, yo creo en Jesús, y entonces tan pronto dice usted cree en Jesús, se viene una imagen de un rubio de ojos verdes y de barba linda. Ese es el Jesús que cree, está perdido. Pero si usted cree en el nombre de Jesús, es salvo. ¿Por qué? Porque todo aquel que creyere en su nombre y sea bautizado en su nombre será salvo, estará a salvo, vivirá a salvo. Entra por la puerta que es Jesús, creyendo quién es él, entra, es justificado por su sangre y entra para ser salvo. Bien, nosotros no podemos decir que somos salvos y perseverar hasta el fin si nuestra fe, cuando yo estoy mal, entonces me olvido y busco a Dios. Le dicen, es tiempo de buscar de Dios, y buscan de Dios y van a prédicas donde les hablan lindo, cómo hacer negocios, cómo tener una buena familia, cómo tener prosperidad, cómo tener un día lindo, cómo hacer cosas bonitas, pero nunca hablan de la obra verdaderamente de salvación. Mira, capítulo 5 de Juan. Capítulo 5 de Juan. Jesús, preocupado por lo que él viene a hacer, porque Dios lo envió fue a salvar, no a hacernos prósperos, ni a tener una vida linda, ni dichosa, ni próspera en este mundo, sino que en Juan 5, Juan capítulo 5, ¿dónde voy? Aquí sí. Versículo 33. Vosotros enviaste mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Jesús está preocupado por nuestra salvación. Dijo que si no entra por la puerta del rey no será salvo, que nos dio a creer en su nombre para que todo aquel que le cree no se pierda, sino que sea salvo porque ha creído en su nombre. Y termina ya el conocimiento de Pablo, que era un duro de la ley, termina diciendo Hechos,
Romanos capítulo 10. Versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con su boca se confiesa para salvación. Porque la Escritura dice: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Así que en el último momento de la vida en este mundo tenemos que recordar cuándo fui salvo, si soy salvo y si seré salvo, porque he creído en el nombre que es sobre todo nombre. Porque el nombre de Él quiere decir que Él salvará. Pondrás por nombre Jesús, porque en ese nombre encuentro la salvación. Por eso, cuando estábamos leyendo el Salmo, cómo este pueblo está diciendo que hasta cuándo ha resplandecer tu rostro sobre nosotros, le está diciendo el salmista: ayúdanos para que nosotros seamos salvos. En el Antiguo Testamento veía que cuando todas las cosas iban mal, decía: pero ¿hasta cuándo nos vas a afligir? Por favor, ayúdanos, que nosotros queremos ser salvos. ¿Hasta cuándo tendrás bajo la ira? Entonces muchas personas confunden la prosperidad con que Dios está bien conmigo, y cuando está mal, cuando de pronto tiene problemas de salud, problemas financieros, piensa que Dios lo abandonó, y ese es el gran error. Nosotros no somos salvos por lo que tenemos o por lo que no tenemos, por lo que somos o por lo que no somos, porque en ninguno hay salvación. Solamente porque algún día que usted dejó su pasado y lo enterró por medio del bautismo, lo enterró porque dice: hasta aquí llegué yo. Es como cuando vendí la fábrica. Yo le dije a Juanita: uy, nunca más volveremos a saber de helados, no volveremos a tener fábrica de helados. Gracias al Señor que salimos de eso. Pero si me llegara a llamar a recordar mi pasado, ¿yo cómo puedo hacer? Pues yo tengo que recordar mi presente. ¿Qué soy hoy? La salvación es un estado en el que usted se encuentra. ¿Es salvo? Sí, soy salvo. ¿Duda? El que persevera hasta el fin será salvo. ¿En qué duda? ¿Qué es lo que duda? Mateo, con esto voy a terminar. Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1, versículo 22. Vamos a leer nuevamente desde el 21. Y hará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Cuando usted cree en Jesús, ¿qué es lo que está creyendo? Que Dios está conmigo, que yo llame su atención, que Dios, que de tal manera amó Dios al mundo, que me dio a Jesús, me dio a su Hijo, para que Él esté conmigo, y me garantiza enviándome al Espíritu Santo, para que yo entienda que Dios está conmigo. Si llegó el Espíritu Santo, que vino no en su propio nombre, sino en el nombre de Jesús, ¿quién está conmigo? Dios está conmigo. Cuando estoy predicando, Dios está conmigo. Soy salvo porque Dios está conmigo. Seré salvo porque Dios está conmigo, porque yo no voy a dejar de creer en su nombre. ¿Usted por qué es salvo? Porque usted creyó en su nombre, creyó toda la obra, se bautizó para estar en su nombre, para estar a salvo. Debe permanecer hasta su segunda venida, ser fiel hasta el fin. La sangre de Jesucristo fue un pacto que Dios hizo con nosotros. No podemos olvidar. El nombre que nos dio es el nombre que nosotros tenemos que recordar. Si a usted le preguntan que si usted es salvo y en el momento de su muerte comienza a decir: Dios mío, Diosito, Diosito, mi Diosito, el que ha dicho siempre, pues no sé. Para mí, lo que dice Romanos tiene una validez muy grande, porque todo aquel que confesar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo lo invocarán si no hay quien lo anuncie, si no lo conocen? Si no lo conocen, si no están predicando de Jesús sino de Dios. En todas las iglesias Diosito, y Dios habla, y Dios me dijo, y Dios me habló. No estoy diciendo que Dios sí, pero cuando la base es Dios y no Jesús, entonces puede uno entender el resto de la prédica, de lo que dijo Juan. Es una prédica de Juan. En capítulo 3, Juan está diciéndonos a nosotros: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Versículo 18: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No estoy diciendo que no crea en su sangre, no estoy diciendo que no crea que él murió, estoy diciendo es que ya no cree en su nombre. Fue salvo, pero pierde la salvación.
yo insisto tanto, soy requete cansón, y ojalá todo cuando mueran y el Señor diga, ¿usted por qué es así? Es que el pastor me tenía cansado, siempre me decía que solamente tenía que decir Jesús, que nombre Jesús, que no diga más Diosito, que no diga más Dios, que sí, que diga, ahí por favor, acúseme ante el Señor. Sí, acúsame, es que él sea muy cansón, siempre me decía que no diga solamente Dios ni Diosito, que diga Jesús, porque es que en ningún otro nombre hay salvación. Y si usted se acostumbra que al último va a decir mi Diosito y no dice el nombre Jesús, yo dudaría si de pronto usted todavía es salvo, está salvo, se ha creído en ese nombre. Cuando usted ora, ¿a nombre de quién ora? Usted no ora en el nombre de Jesús, sino que usted ora en Jesús. Usted ora en el nombre de Jesús. ¿Ora por el nombre de Jesús? ¿Ora en el nombre de Jesús? ¿Firmó Jesús o usted está en Jesús? Hemos creído en su nombre, pero yo creo que la maldad de muchas personas es tan grande que se consiente a sí mismo diciendo soy salvo, y se meten en la cabeza soy salvo, soy salvo. Es como si yo no hubiera vendido la fábrica de los cereales. Ya vendí la fábrica, ya la vendí, ay, siquiera ya y me siguen todavía llamando a los clientes, y entonces llegan a la realidad y le diría, vaya, arregle congelado porque usted no ha vendido la fábrica. Tiene toda la razón de estarme llamando todavía a mí. Tiene la razón el diablo de estar todavía insistiéndome que usted ha hecho y usted ha hecho. Y luego vuelva, estoy diciendo que ya ni siquiera tengo temor. Y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Es tan diferente el que canta porque ama que el que canta porque le toca. ¿Cierto? El que lleva a la serenata le toca porque le pagan. Pero el que canta desde su corazón, así tenga mala voz, está cantando porque está lleno del amor, y en eso no hay engaño. El que predica porque hay amor, y en él no hay engaño. El que entrega su vida lo entrega porque tiene amor, y en él no hay engaño. Porque si yo hablara lenguas angelicales y dijera cosas tan grandes y no tengo amor, nada me sirve. Si yo dejara todas mis cosas para hasta dárselas a los pobres, pero no tengo amor, de nada sirve. Porque el amor es sufrido, es benigno. El apóstol Pedro está diciendo, no se canse de hacer bien. El juicio comenzará por casa. Y si el juicio comienza por casa y el justo con dificultad se salva, imagínate los que han imitado tener fe y no la tienen. Me preocupa. Y diga si usted mismo, mi esposa tendrá fe. Si es usted el hombre. Si es la mujer, diga, mi esposo tendrá fe. Si es papá, mis hijos tendrán fe de salvación. Y los hijos que tienen fe, mi mamá, mi papá será salvo. Pregúntele, ¿eres salvo? ¿Cuándo fuiste salvo? ¿Por qué eres salvo? ¿Por qué serás salvo? A ver si encuentra las respuestas que la Biblia da. No que yo digo, sino que la Biblia da para confirmar si su vida de fe es estable o no. No pretenda meterse a la cabeza un conocimiento. Esa es la teología. La teología puede memorizarse, pero en el momento del problema se le olvida todo lo que había aprendido y sale, Dios mío, mi Diosito, Virgen Santísima. ¿En qué cree? El que a último momento, ¿en quién confió? ¿En quién confió? ¿En quién creyó? ¿A quién obedeció? ¿En quién permaneció siendo fiel hasta el fin para ser salvo? Por eso dediquémonos a predicar un poco más acerca de la salvación. Prediquemos acerca de cómo entramos a la salvación, cómo llegamos a la salvación, cómo permanecemos en la salvación, porque Jesús le dijo a todos, serás salvo, tu fe te ha salvado. Oye, tu fe te ha salvado. Uy, qué salvación tan grande. Hay que hablar de eso, hay que entenderlo mejor. Oremos. Padre Dios, te damos gracias porque de tal manera tú nos amaste y amaste al mundo que nos diste a tu Hijo, para que todo aquel que le cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Te damos gracias porque en esta primera manifestación Jesús no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, en su nombre. Por eso nosotros creemos que no hay salvación en otro nombre. No hay otro nombre dado bajo el cielo, dado a los hombres, en el cual podamos encontrar la salvación. Ni porque votemos por uno, ni porque votemos por el otro encontramos la salvación. Solamente te pedimos que nos ayudes a vivir quieta y reposadamente con las personas que tú pongas en eminencia en este mundo. Te pedimos como colombianos por Colombia, que está en el día de elección de las personas que van a dirigirlos el futuro durante 4 años. Ayuda a tu iglesia para que despierte, para que tenga un corazón sensato, para que pueda predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, sabiendo que el tiempo que nos queda es muy corto, que tenemos que predicar es el evangelio de la salvación,
por el cual nuestra familia puede ser salvo, como tú dijiste, que cree en el Señor Jesucristo, será salvo tú y tu casa. Ayúdanos para que la salvación comience por casa, porque a veces nos preocupamos más por los de afuera que por los de la propia casa. Bendice a nuestros hijos, bendice a nuestros hermanos, bendice a nuestros padres, bendice a nuestros familiares, para que de la boca nuestra pueda salir el evangelio de la salvación, para que algunos que dudan poderlos convencer y a otros arrebatarlos inclusive del lago de fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo su ropa contaminada con su sangre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. De ahora en adelante, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios y Padre, la comunión, la guía del Espíritu Santo, sea sobre todos los hermanos que han sido salvos, para que sean salvos y para que en el futuro reciban la salvación y la vida eterna para siempre. Amén. Amén.